Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Continuamos con nuestras investigaciones y en los videos anteriores hemos hablado ya de lo que sucedió en Mohenjo-Daro, de las armas de los dioses en la antigüedad y los desastres atómicos que produjeron. Información que he extraído de los libros que están aquí detrás, que son, uno está curado por Roberto Pinotti y el otro es escrito por él, que es el Vimana y UFO, que serían los ovnis de la antigüedad. Libros que contienen informaciones interesantísimas que yo quiero compartir con ustedes. Y bueno, y si seguimos ahondando aún más en todo lo que es la civilización antigua del Valle del Indo, seguramente veremos también otros libros, otras citaciones, pero recuerden que yo siempre les estoy complementando con distintas fuentes. Así que no se preocupen, no me centraré solamente en el punto de vista de un solo autor. Y este video documento que les traigo contiene lo que fue expuesto en el 39º Congreso Aeronáutico Internacional, curado por la Federación Astronáutica Internacional, IAF, y por la Academia Internacional de Astronáutica de Bangalore, India, que se realizó en el año 1988. De manera que aquí les presentaré un resumen de las sesiones que se realizaron donde participó el autor de los libros que tengo aquí atrás, que se llama Roberto Pinotti y que son Vimana, los ovnis de la antigüedad, con el prefacio de Robert Baubal y nuestro querido profesor Mauro Viglino. El Vimanika Shastra o Ciencia de la Aeronáutica es un texto escrito en sánscrito que se remonta a los inicios del siglo XX. Sin embargo, hay un sector de la investigación que lo ubica en el siglo XII antes de la era común. Ese sector de personas que piensa que es más antiguo afirma que el texto fue reunido, recogido por Pandit Subbaraya Shastri a través de la adivinación, esa adivinación llamada la canalización. O sea que tenemos dos versiones distintas. Una que es la oficial, que dice que el libro en realidad fue escrito a inicios del siglo XX y otra parte que dice que en realidad es mucho más antiguo y que fue una especie digamos, que llegó por canalización, que fue dictado de un modo telepático. Así que no tenemos pruebas contundentes de cuándo es la época en que fue escrito, pero por lo que vamos a analizar y lo que vamos a ver, se puede entender que lo ubiquen en una era más moderna y ya verán por qué. La existencia del texto fue hecha pública en 1952 a través de un comunicado periodístico por G.R. Josier o Josier, fundador del International Academy of Sanskrit Research. Según Josier, el texto fue dictado entre el 1918 y el 1923. Entonces, como les decía, tenemos dos versiones, una que lo ubica en una época antes de la era común y la otra que lo ubica supuestamente en el ya siglo XX. La edición de Josier contó con las ilustraciones de T.K. Elapa, un dibujante local de la Universidad de Ingeniería en Bangalore. A diferencia de un moderno tratado de aeronáutica, el Vimanika Shastra inicia con una descripción cuantitativa y sin rodeos. Da detalles particulares de una aeronave. Además, el tratado comprende la alimentación que debían llevar los pilotos, su instrucción, las pistas de aterrizaje, los metales utilizados, los trajes, el uso de espejos en la guerra y una gran variedad de instrumentos y amuletos. Las aeronaves eran definidas en distintas tipologías, Mantrik, Tantrik y Kritak, y tenían nombres como Shakuna, Sundara, Rukma y Tripura. Todos son descritos detalladamente. Se ha sostenido que el Vimanika Shastra sea parte de un texto aún mayor llamado el Yantra Sarvasa, que significa literalmente resumen o código sobre las máquinas, escrito por Maharishi Bharadwaja y otros sabios
o científico, recordemos que los sabios son científicos, para el beneficio de toda la humanidad. En un video reciente pude darles algunos apuntes del libro de David Davenport y Ettore Vincenti, curado por Pinotti, en el cual vimos que en Mohenjo-Daro, en el 2000 antes de la era común, se produjo una destrucción atómica y que esa ciudad que hoy conocemos como Mohenjo-Daro es muy probablemente Lanka. Esto es, digamos, bajo la opinión de Davenport, pero se basa en sus investigaciones. Ahora veremos que los Vimana eran vehículos voladores muy avanzados y que estaban adaptados para viajes interplanetarios. Procederemos a dar un examen a los 32 secretos de los antiguos pilotos, los cuales son precedidos de una introducción en la cual se indica el motivo por el cual fueron dictados. Si continuamos después de la introducción, descubriremos que hay tres tipos principales de secretos. El primero son los de defensa con sistemas psicológicos o evasivos. El segundo son los sistemas ofensivos con armas químicas y físicas. Y el tercero son los sistemas de espionaje, indagación y compilación de datos. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver la interpretación de los 32 secretos de los pilotos. Solo el piloto que habrá aprendido bien estos secretos podrá ser de confianza para pilotear una aeronave. Veamos el primer secreto. Se llama el mantrika y dice así: los mantras para invocar y adquirir poder en lo visible y lo invisible. Estos mantras van invocados para construir máquinas indestructibles que no se quemen y no se rompan. Como cualquier escuadrón aéreo, estos pilotos debían estar bien instruidos sobre la construcción y los materiales de las aeronaves. Ahora veamos el segundo secreto. Se llama Antara-Ala. En este, los pilotos deben afrontar las dificultades de las altas cuotas, o sea, de las grandes alturas. Dice así: en el cielo, en las regiones atmosféricas golpeadas por el viento, en el conflicto, la aeronave desprevenida será aplastada y reducida en pedazos, pero advertida y prevenida, al acercarse a esas zonas peligrosas, podrá detenerse y ser guiada con prudencia, tal como sucede hoy. Desde la torre de control se suele advertir a los pilotos los estados atmosféricos para evitar ser aplastados y destruidos por los fenómenos atmosféricos a esas cuotas o a esas alturas. Entonces miren que se nota que esta gente conocía muy bien las dificultades de las grandes alturas en los cielos. A más de 12.000 metros de altura hay vientos y corrientes fuertísimas de velocidades que alcanzan hasta los 400 kilómetros por hora. Esto lo saben bien los pilotos militares y se descubrió solo desde los años 30. Entonces miren que de todas maneras estas personas ya estaban muy bien informadas de lo que sucedía allí, en esos lugares del cielo. El tercer secreto se llama Guda. Utilizando los poderes Yasa, Vijasa y Prayasa, en la octava capa atmosférica, alrededor de la Tierra, se atraen los contenidos oscuros de los rayos solares y se pueden usar para esconder el vimana de los enemigos. Davenport nos ofrece la explicación a este secreto. Según él afirma que el ojo humano es incapaz de ver bandas de frecuencia lumínica más allá de un cierto valor, y él lanza una audaz hipótesis. Él dice que los bimanas reflejaban solo rayos luminosos ultravioleta e infrarrojos. Añade además que es muy probable que los bimana pudieran ser captados por una especie de radar y para defenderse debían hacerse invisibles de algún modo. Entonces, miren que es interesante tomar estas expresiones antiguas y ver si podemos encontrar alguna explicación
contemporánea y efectivamente sí la hay. Y muy coherente. Ahora vemos el siguiente secreto, dice. Se llama Drisha, este secreto. Y dice, de la colisión en la atmósfera de la fuerza eléctrica y del viento, se creó un resplandor incandescente, del cual el reflejo capturado por el espejo frontal del vimana puede ser manipulado para producir un Maya vimana o vimana camuflado. El autor deduce de esta descripción que se puede estar hablando sobre un juego de luces como unos efectos que pudieron alterar el aspecto externo del Vimana. Con nuestros conocimientos actuales, podríamos deducir que se trata de un fenómeno de ionización de la atmósfera producida por el viento solar. Estos secretos que les acabo de leer forman parte de 32. Y este manual de vuelo, porque podemos llamarlo así, termina con una conclusión en un tono más bien como de típico texto oriental sacro. Pero al interpretarlo literalmente, obtenemos indicaciones para la guía de aeronaves, vehículos muy avanzados que surcaron los cielos de la India hace unas decenas de siglos. Hay que añadir que hay quienes sostienen que estas descripciones en realidad describen vehículos extraterrestres con pilotos no humanos bajo las descripciones de historiadores humanos. Porque si ustedes se fijan en las ilustraciones de todas maneras y las descripciones como las que vimos en un video anterior que les hice del físico de estos individuos, podemos llegar a pensar que no eran humanos fácilmente. Y en realidad lo que nosotros vemos hoy son ilustraciones hechas posteriormente a esa época. Las ilustraciones que vemos sí son antiguas, pero fueron hechas posteriori, o sea, después de estos hechos. Entonces hay que mirar cuáles son los tiempos reales de todo esto, cuál sería la cronología, como algunas personas quieren establecer, porque muchas veces se nos dan fechas y se ubican estos hallazgos, escritos y objetos en un tiempo más moderno para poder justificar lo que ahí está escrito. De otra manera, sería un escándalo de que antes de la era común o antes de Cristo se hablara de objetos volantes, pero desafortunadamente en la Biblia no han podido esconder muchos carros volantes también o voladores, así que les queda muy difícil negarlo y sin embargo se esfuerzan y al menos tratan de moverlo hacia épocas más modernas. Ahora, yo no estoy diciendo que esa teoría de la mediumnidad y que hayan dictado así, eso yo no les puedo asegurar que haya sido así, nadie lo puede hacer. Pero sí me parece muy sospechoso cómo dan las fechas de muchas cosas. Es que lo vemos también en Tiahuanaco, en Teotihuacán, en Egipto. Lo vemos en todos los yacimientos que siempre hay alguien que dice, no, un momento, esto es más antiguo, pero no por capricho, más porque van más allá con sus estudios y dicen, no, pero aquí, por ejemplo, en el caso de las pirámides, estos rastros aquí del movimiento de aguas, esto fue mucho más antiguo y están siempre en esa, como en esa discusión de las dataciones porque si lo ponen, lo ubican en periodos más antiguos, ¿cómo van a justificar semejante tecnología y conocimientos? Es imposible y se rompería pues esa narrativa. Así que ellos lo defienden a capa y espada. Según Dilip Kumar Kanjital, autor del libro Vimana en la India antigua del 1985, la propulsión del Vimana era producida por un motor a vórtice de mercurio, un concepto aparentemente similar a la propulsión eléctrica del cual David Childress encontró en una referencia que se encontraba en un tratado de arquitectura del siglo XI llamado Samarangana Sutradhara. Yo quisiera recordarles lo que encontraron bajo la pirámide del Sol de Teotihuacán. ¿Recuerdan? Aparte de la pirita, aparte de algunas esculturillas y aparte de la mica
encontraron estos charcos de mercurio, mercurio líquido. Y aquí se está hablando del mercurio como que lo usaban como una especie de carburante eh, para la propulsión de los Vimana. Eh, una persona puede decir, no, imposible, pero hay que mirar cuáles son las propiedades del mercurio y si es posible que eso se hubiera podido usar. Ahora sería seguramente muy contaminante, pero hay que estudiar cuáles son las aplicaciones del mercurio en la tecnología y en la producción de energía. Porque no creo que sean casualidades hablar del mercurio en estos escritos hindúes y luego irlo a encontrar debajo de la pirámide em, del Sol en Teotihuacán. Pues es muy, muy interesante. De todas maneras, esta, entre comillas, casualidad. Veamos esta sorprendente descripción de un vimana en pleno vuelo en el Ramayana. Abro comillas. Al amanecer, Rama, tomando el carro celeste, o sea, el Vimana, Puspaka, enviado por Vipi, se preparó para partir. Ese carro tenía una propiedad de propulsión propia. Era grande y estaba pintado refinadamente. Tenía dos puentes y muchas habitaciones. Estaba cubierto de banderas y estandartes. Emitía un sonido melodioso mientras recorría su camino en el aire. Este sonido melodioso a mí me trae a la mente los coros de los de los querubín, de los querub, porque se habla de coros cuando se habla de, bueno, se está hablando allí de toda esta escena bíblica y se habla de los coros cuando parte el ruaj de Yahvé que se escuchan estos coros. Aquí se está hablando de un sonido melodioso, interesante, pero es más un sonido más dulce. Porque de pronto es una especie de zumbido cuando va en el aire, quién sabe. Continúa diciendo, el carro Puspaka, que recuerda al sol y pertenece a mi hermano, fue traído por el poderoso Ravana. Ese excelente carro volador se movía a todos lados por comando y está pronto para ti. Aquel carro que en el cielo se asemeja a una nube esplendorosa. Creo que aquí ya todos están pensando, la nube, la nube. Recordemos que así llamaban muchas veces a los vehículos en la Biblia, las nubes sea por, aquí está hablando que se asemejaba a una nube esplendorosa, quizás por la forma, quizás porque se camuflaba efectivamente entre las nubes, por el modo de volar. Se encuentra en la ciudad de Lanka. Entonces, Lanka, recordemos que muy probablemente era Mohenjo-Daro. Por los estudios que realizó Davenport, él piensa que Lanka, esta ciudad mitológica, entre comillas, correspondería a Mohenjo-Daro, donde se lanzaron estas bombas termonucleares hace 2000 años antes de la era común. Podemos ver en las descripciones que los Vimana eran luminosos, como en el caso de la descripción que encontramos en el Ramayana cuando dice, el poderoso Vimana viene hacia mí flameante como el fuego. Entonces miren que esa belleza y luminiscencia se describen también en el Mahabharata. El luminoso Vimana emitía un fuerte esplendor. El Vimana ampliamente equipado resplandecía brillante. El bellísimo carro celeste, o sea, el Vimana, poseía la luminosidad del fuego. Era como si en el firmamento hubieran dos soles. Cuando subía, parecía que el cielo se incendiara, deslumbraba como una flama encendida una noche de verano, como un cometa que atravesaba los cielos, como un meteoro circundado de una nube poderosa. Armas terribles en el Mahabharata, carros aéreos en el Rig Veda, divinidades piloteando descritos como
los mejores navegantes del aire, porque así los llaman. Y esto que pude exponerles aquí es solo una partecita minúscula de todos estos aparatos, armas, todos estos objetos voladores y pilotos y muchísimas revelaciones interesantes y extraordinarias que pues aquí encontramos de una manera más explícita. Están las descripciones técnicas. Ya iremos viendo más adelante porque no crean que este es el último video que haré respecto a este tema porque en realidad hay mucha información súper interesante. A mí me parece apasionante y puede parecernos como, digamos, que son aparatos que es como una tecnología arcaica, como vieja, antigua, pero ahí hay que poner atención porque de pronto lo que nos está amarrando es la descripción de quienes no poseían los conocimientos suficientes para entender cuáles eran los materiales, para entender la técnica, para entender, y sin embargo aquí estamos viendo cosas muy avanzadas. Y pues, si esto yo lo hubiera leído a una audiencia en el 1500, en el 1600, dirían, pues, ¿esto qué es? Pero hoy nos suena muy normal muchas cosas. Y si nosotros nos vamos a poner juiciosamente a investigar acerca de cuál es la viabilidad de muchas cosas que se describen, podemos ir encontrando. Como siempre, como dice Mauro Biglino, Max Caranzano y muchos otros autores han dicho, es que desafortunadamente estos escritos y todos los hallazgos arqueológicos caen en mano de los arqueólogos, pero debería ser estudiado en realidad por hombres de ciencia, por personas de la ciencia. Y yo ahora estoy más que convencida de eso. Recientemente he estado viendo unos videos muy interesantes sobre los yacimientos en Teotihuacán, porque dentro de poco es muy probable que vaya un canal invitada para exponer ese tema. Y ya les digo que de lo que me puedo dar cuenta es que estos grandes arqueólogos, porque debo decir que son muy buenos, los arqueólogos mexicanos y en todo el mundo hay arqueólogos de un talento increíble. Ellos hacen un gran esfuerzo por entender estas cosas, pero no son científicos y no podrían entender qué hace el mercurio en ese lugar. Entonces, inmediatamente, ¿qué se dice? Es para ritual. Pero raro encontrar ese mercurio allí porque seguramente hubo un esfuerzo muy grande en llevar ese mercurio ahí. ¿Por qué? Y recordemos las esferas de pirita, recordemos la mica y recordemos tantos materiales particulares que tienen en común muchas cosas como la electricidad, la transmisión de electricidad y también la termoelectricidad, la capacidad de transmisión, sea de la electricidad como del calor, en fin, o aislantes del calor. Son materiales que demuestran que allí hay algo más. Entonces pienso que ojalá la arqueología y bueno, pudieran abrirse un poco más a este tipo de investigaciones o que al menos permitan que los científicos vayan y estudien, así como lo han hecho ya. Esa arqueóloga es una maravilla, la doctora Ruth, me parece que se llamaba, es muy buena porque ella sí invitó a estos científicos, les dijo, vengan y miren lo que descubrieron fue, es que no es sino que entren los ingenieros, los arquitectos, los científicos y empiezan a salir cosas, pues, impresionantes. Y bueno, y los arqueólogos pueden llegar solo hasta su ciencia que es la datación y es encontrar, digamos, los hilos en común entre una cultura y otra, mirar la cerámica que pueden encontrar, pero hay cosas que se salen de su área de conocimiento y que la deben ver los científicos de otras áreas definitivamente.
Y bien amigos, llegamos hasta aquí con este video y nos veremos muy pronto en Mystery Channel porque continuaremos seguramente ahondando en estas investigaciones. Por ahora les mando un abrazo muy grande y cuídense mucho.